Él fue a las montañas para encontrar una mina de oro perdida y regresó con una historia tan extraña, tan perturbadora, que la mantuvo en secreto por más de 30 años, temiendo que nadie le creyera que había sido secuestrado por un Sasquatch. Después de avanzar un poco me di cuenta de que no podía ser un caballo. Entonces empecé a pensar en lo que el indio me había contado sobre los Sasquatches. Le contó esta experiencia a la reina Isabel cuando visitó esta provincia en 1959 y ha sido interrogado por científicos de todo el mundo. Albert Ostman nunca planeó hacer historia. Nació en 1893 y creció en Suecia antes de emigrar a Canadá como adulto joven en 1913. Era un hombre experimentado en la vida al aire libre y trabajador de la construcción que había pasado años en campamentos remotos de tala y minería. En 1924, a la edad de 31 años, se aventuró en la escarpada naturaleza de la Columbia Británica en busca de una legendaria mina de oro perdida. Pero lo que encontró en cambio, o mejor dicho, lo que lo encontró a él, cambiaría su vida para siempre. No habló del incidente durante más de 3 décadas, temiendo el ridículo y la incredulidad. No fue hasta que comenzaron a surgir reportes de criaturas similares en la década de 1950 que sintió la necesidad de hablar, esperando que para entonces la gente finalmente estuviera lista para escuchar. Su relato resulta creíble no solo por sus ricos detalles y la consistencia inquebrantable a lo largo de los años, sino porque ha resistido un intenso escrutinio. Magistrados de policía, jueces de paz, zoólogos escépticos y reconocidos desenmascaradores de fraudes han examinado detenidamente los detalles de la historia de Ostman y no han encontrado ningún indicio de engaño. En sus propias palabras, así es como comenzó. Capítulo 1. En la naturaleza salvaje. Siempre me he dedicado a trabajos de tala y construcción. Esta vez había trabajado más de un año en un trabajo de construcción y pensé que merecía unas buenas vacaciones. La Columbia Británica es famosa por sus minas de oro perdidas. Se supone que una está en la cabecera del fiordo Toba. ¿Por qué no buscar esta mina y tomarme unas vacaciones al mismo tiempo? Tomé el barco de la compañía Union Steamship hasta Lund, Columbia Británica. Desde ahí contraté a un anciano indígena para que me llevara hasta la cabecera de la ensenada Toba. Este anciano indígena era un señor muy hablador. Me contó historias sobre el oro que un hombre blanco sacó de esta mina perdida. Llevaba consigo una bolsa de oro y se la mostró a algunas personas en Vancouver. Luego se fue a Inglaterra y nunca regresó. Algunas personas dijeron que un Sasquatch lo había matado. En ese momento yo nunca había escuchado la palabra Sasquatch, y el indio parecía saber mucho sobre ellos. Dijo que tienen pelo por todo el cuerpo, pero que no son animales. Son personas, personas grandes que viven en las montañas y roban comida cuando la necesitan. No lo tomé en serio. Pensé que estaba tratando de contarme algunos viejos cuentos de hadas indios. Llegamos a la cabecera de la ensenada a las 4 de la tarde. Acampé en la desembocadura de un arroyo y el indio regresó. A la mañana siguiente llevé mi rifle conmigo, pero dejé mi equipo en el campamento. Decidí buscar algún sendero de venados que me llevara hacia las montañas. Desayuné temprano, preparé mi mochila y empecé a subir por esta cresta. Mi mochila debía pesar al menos unas 80 libras, además de mi rifle. Después de una hora tuve que descansar. Seguí descansando y subiendo durante toda esa mañana. A las 2 de la tarde llegué a un lugar plano debajo de un acantilado de roca. Había 2 cipreses y un manantial. Decidí que este sería mi campamento. Era una vista hermosa sobre las islas y el estrecho. Vi remolcadores, balsas de troncos y barcos de pesca yendo en todas direcciones. Pasé varios días allá arriba. Busqué minerales por la zona, pero no encontré ningún mineral. Había traído 6 cajas de tabaco en polvo y comenzaba cada mañana con una pizca de él. Hervía arroz, cocinaba algunas ciruelas pasas y hacía hotcakes. Era una buena vida.
Fíjate en lo que Ostman nos da aquí. No hay un gancho dramático, ni se apresura a llegar a lo increíble. Habla de harina, remolcadores y hotcakes, y eso es exactamente lo que lo hace creíble. Los farsantes exageran, pero esto es simple, una realidad con los pies en la tierra. Su prosa es directa y objetiva. Este tipo de detalles mundanos son difíciles de falsificar de manera convincente. Capítulo 2. El visitante misterioso. Después de establecer su campamento cerca de la ensenada de Toba, Ostman comenzó a notar alteraciones extrañas alrededor de su campamento. Así es como él describió estos eventos. Pero entonces sucedió algo extraño. Una mañana noté que mi mochila había sido manipulada. La tenía guardada en un pequeño refugio que construí con ramas de cedro. La solapa superior había sido doblada hacia atrás. Faltaba algo de comida, media libra de ciruelas pasas, un poco de harina para hotcakes, pero no toda. Pensé que podría ser un puercoespín, así que traté de asegurar mejor el refugio. La noche siguiente me aseguré de que todo estuviera bien cerrado, pero volvió a pasar lo mismo. Faltaba más comida, y algunos objetos como los cerillos habían sido movidos. Decidí que tendría que quedarme despierto una noche y vigilar. Este momento marca el inicio de un patrón de comportamiento consistente que se alinea perfectamente con lo que los investigadores modernos del Sasquatch describen. Reconocimiento repetido y de bajo riesgo de los campamentos, robo selectivo de comida, sin causar daños, sin violencia. Observa la inteligencia que esto implica. Un animal no revisa la harina para hotcakes y deja la sal intacta. A la mañana siguiente noté que algunas cosas habían sido movidas durante la noche, pero no vi que faltara nada. Asé mi urogallo en un palo para el desayuno. Esa noche llené el cargador de mi rifle. Todavía tenía una caja completa de 20 cartuchos y 6 cartuchos en el bolsillo de mi abrigo. Esa noche puse mi rifle debajo del borde de mi saco de dormir. Pensé que un puercoespín me había visitado la noche anterior y a los puercoespines les gusta el cuero, así que puse mis zapatos en el fondo de mi saco de dormir. A la mañana siguiente, mi mochila había sido vaciada. Alguien había volteado la mochila boca abajo. Todavía estaba colgada en el poste por las correas de los hombros, tal como la había dejado. Entonces noté que faltaba un paquete de ciruelas pasas de media libra. También faltaba mi harina para hotcakes, pero mi bolsa de sal seguía intacta. Los puercoespines siempre buscan sal, así que decidí que debía hacer otra cosa y no puercoespines. Busqué huellas, pero no encontré ninguna. No pensé que fuera un oso. Ellos siempre destrozan y hacen un desastre de todo. Incluso hoy en día, este tipo de interferencia sutil es un tema recurrente en los informes creíbles sobre pie grande. Visitantes que no se dejan ver, poniendo a prueba los límites, robando comida, pero evitando la confrontación, al menos al principio. Ostman está describiendo un comportamiento que sugiere una comprensión de la presencia humana y un deseo de no alarmar. No es solo instinto animal, es una evasión calculada. Me mantuve cerca del campamento estos días por si este visitante regresaba. Me subí a una gran roca desde donde tenía una buena vista del campamento, pero no apareció nada. Esperaba que al final fuera un puercoespín, así podría hacer un buen estofado de puercoespín. Estas visitas ya llevaban ocurriendo durante 3 noches. Esa noche estaba nublado y parecía que iba a llover. Presté especial atención a cómo estaba todo acomodado. Cerré mi mochila. No me desvestí, solo me quité los zapatos y los puse en el fondo de mi bolsa de dormir. Clavé mi pico de prospección en uno de los cipreses para poder alcanzarlo desde mi cama. También puse el rifle junto a mí dentro de mi bolsa de dormir. Tenía toda la intención de mantenerme despierto toda la noche para descubrir quién era mi visitante, pero debí haberme quedado dormido. Ostman estaba listo. Hizo todo lo posible por atrapar a este intruso en el acto, pero ni siquiera él pudo mantenerse despierto para siempre, y como era de esperarse, fue entonces cuando atacó. Y al momento siguiente, el secuestro en sí es tan extraño y,
sin embargo, tan físicamente coherente que, si lo inventó, lo hizo con un asombroso dominio de la anatomía, la física y el terreno. Lo que describe a continuación suena menos a una historia inventada y más a un relato aterrador de supervivencia. Capítulo 3. Cautivo entre la familia Sasquatch. Lo siguiente que supe fue que me levantaron o me movieron. Y al principio pensé que estaba en una avalancha de nieve o algo así, ya sabes. No sabía qué estaba pasando hasta que me arrojaron sobre algo que se movía. No. Se movía. Me despertó algo que me levantó. Estaba medio dormido y al principio no recordaba dónde estaba. Mientras empezaba a despejarme, recordé que estaba en este viaje de prospección y dentro de mi saco de dormir. Mi primer pensamiento fue que debía ser una avalancha, pero no había nieve alrededor de mi campamento. Luego sentí como si me llevaran a caballo, pero podía sentir que quien fuera estaba caminando. Intenté deducir qué tipo de animal podía ser. Intenté alcanzar mi cuchillo en su funda y cortar para salir, pero estaba en una posición casi sentada y el cuchillo estaba debajo de mí. No podía agarrarlo, pero el rifle estaba frente a mí. Lo tenía bien sujeto y no tenía intención de soltarlo. A veces podía sentir mi mochila tocándome y podía sentir las latas en la mochila tocando mi espalda. Después de lo que pareció una hora, pude sentir que estábamos subiendo una colina empinada. Podía sentir cómo me elevaba con cada paso. Lo que me llevaba respiraba agitadamente y a veces soltaba una ligera tos. Ahora sabía que debía ser uno de los gigantes Sasquatch de la montaña de los que me habló el indio. Estaba en una posición muy incómoda, incapaz de moverme. Estaba sentado sobre mis pies y una de las botas en el fondo del saco estaba atravesada, con la suela de clavos hacia arriba sobre mi pie. Me dolía muchísimo, pero no podía moverme. Hacía mucho calor adentro. Tuve suerte de que la mano de este tipo no fuera lo suficientemente grande como para cerrar por completo la bolsa cuando me levantó. Había una pequeña abertura en la parte de arriba. De lo contrario, me habría asfixiado hasta morir. Ahora él iba cuesta abajo. Podía sentir que a veces tocaba el suelo, y en un momento me arrastró detrás de él, y podía sentir que estaba debajo de mí. Luego pareció llegar a un terreno plano y estuvo trotando durante mucho tiempo. Para ese momento ya tenía calambres en las piernas. El dolor era terrible. Deseaba que llegara pronto a su destino. No podía soportar este tipo de transporte por mucho más tiempo. Finalmente se detuvo y me bajó. Luego dejó caer mi mochila. Pude oír las latas sonar. Luego escuché murmullos, algún tipo de conversación que no entendí. El suelo estaba inclinado, así que cuando soltó mi saco de dormir, rodé cuesta abajo. Saqué la cabeza y pude respirar un poco. Intenté estirar las piernas y salir arrastrándome, pero las tenía entumidas. Todavía estaba oscuro y no podía ver cómo eran mis captores. Intenté masajearme las piernas para que volvieran a la vida y ponerme los zapatos. Ahora podía escuchar que eran al menos 4, y estaban parados a mi alrededor, charlando continuamente. Nunca había oído hablar de Sasquatch antes de que el indio me hablara de ellos, pero sabía que estaba justo entre ellos. Ya estaba amaneciendo y podía ver las siluetas de 4 figuras a mi alrededor. Estaban de pie, quietos, observándome atentamente. A medida que se aclaraba, me di cuenta de que no eran osos ni ningún otro animal que hubiera visto antes. Parecían una familia. Un anciano, una anciana y 2 jóvenes, un niño y una niña.
El niño y la niña parecían tenerme miedo. La anciana no parecía muy contenta con lo que el anciano había traído a casa, pero el anciano agitaba los brazos y les contaba a todos lo que tenía en mente. Estaban parados cerca de un refugio improvisado de roca y arbustos. Más tarde me di cuenta de que esa era su vivienda, una especie de anfiteatro natural con un saliente que los protegía de la lluvia. Me mantenían cerca del borde, siempre a la vista del anciano. El joven podría haber tenido entre 11 y 18 años. Medía como 2 metros y pesaba alrededor de 135 kilos. Su pecho mediría entre 127 y 140 centímetros y su cintura alrededor de 90 a 96 centímetros. Tenía mandíbulas anchas, una frente estrecha que se inclinaba hacia arriba por la parte de atrás, unos 10 o 12 centímetros más alta que la frente. El cabello en sus cabezas medía aproximadamente 15 centímetros de largo. El vello en el resto de su cuerpo era corto y grueso en algunas partes. El cabello de las mujeres en la frente tenía una curva hacia arriba, como algunas mujeres tienen. Ahora le llaman flequillo entre los peinados femeninos. La anciana podría haber tenido cualquier edad entre 40 y 70 años. Medía más de 2 metros de altura. Habría pesado entre 225 y 270 kilos. Tenía caderas muy anchas y caminaba como un ganso. No era precisamente agraciada ni veloz. Algunos de esos sostenes y levantadores adorables habrían mejorado mucho su apariencia y su figura. Los caninos del hombre eran más largos que el resto de los dientes, pero no lo suficiente como para llamarlos colmillos. El anciano debía medir cerca de 2 metros y medio, con un pecho ancho como un barril, una gran joroba en la espalda y hombros poderosos. Sus bíceps en la parte superior de los brazos eran enormes y se afinaban hacia los codos. Sus antebrazos eran más largos que los de la gente común, pero bien proporcionados. Sus manos eran anchas, la palma era larga y amplia, y hueca como una cuchara. Sus dedos eran cortos en proporción al resto de su mano. Sus uñas eran como cinceles. El único lugar donde no tenían pelo era en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, y en la parte superior de la nariz y los párpados. Nunca llegué a ver sus orejas. Estaban cubiertas de pelo que les colgaba encima. Si el anciano tuviera que usar una camisa con cuello, éste tendría que medir al menos 30 pulgadas. No tengo idea de qué talla de zapato necesitarían. Osman describe al Sasquatch macho como teniendo, cito, una frente angosta que se inclinaba hacia arriba y era redonda en la parte de atrás, aproximadamente 4 o 5 pulgadas más alta que la frente. Una descripción casi perfecta de una cresta sagital, la protuberancia ósea que corre a lo largo de la línea media del cráneo en grandes simios como los gorilas y algunos primeros homininos. Esta no es una característica que el ciudadano promedio en 1924 hubiera conocido. De hecho, el término cresta sagital ni siquiera aparecería en la mayoría de los libros de biología para el público hasta años después, y pocos fuera del ámbito académico sabrían lo que era, mucho menos describirlo tan claramente en un lenguaje sencillo. Ostman no era biólogo ni antropólogo. Él era un buscador de oro y leñador de clase trabajadora, y no hay indicios de que alguna vez haya viajado a África o Asia, donde podría haber encontrado gorilas u orangutanes, ni tampoco fotos de simios con crestas sagitales habrían sido fácilmente accesibles para el público en general en ese momento. Si él estuviera inventando esta historia, ¿cómo podría haber inventado un detalle anatómico tan poco conocido, uno que encaja precisamente con lo que ahora, un siglo después, entendemos sobre los primates de gran tamaño y la necesidad de la inserción de los músculos de la mandíbula a lo largo de una cresta sagital? Este es exactamente el tipo de precisión biológica sutil que refuerza el argumento de que Albert Ostman no estaba mintiendo. Él estaba describiendo lo que vio. Tenía mi brújula y mi lupa de prospección colgadas de unos cordones alrededor del cuello, la brújula en el bolsillo izquierdo de mi camisa y la lupa en el bolsillo derecho.
Intenté deducir dónde estábamos y dónde me encontraba yo. Ahora podía ver que estaba en un pequeño valle o cuenca de unas 8 o 10 acres, rodeado de altas montañas. En el lado sureste había una abertura en forma de V de unos 2,5 metros de ancho en la base y unos 6 metros de alto en el punto más alto. Esa debe ser la entrada por donde vine, pero ¿cómo voy a salir? El anciano ahora estaba sentado cerca de esta abertura. No parecían agresivos, pero yo estaba cauteloso. Tenía mi rifle conmigo, pero no quería provocarlos. Durante los siguientes días observé cómo seguían con sus rutinas. La anciana recolectaba comida, raíces, nueces y pastos, mientras que el anciano me vigilaba atentamente. El niño era especialmente curioso. Se acercaba a mí, imitaba mis acciones y examinaba mis pertenencias. Intenté comunicarme, ofreciéndole algo de mi comida, la cual aceptó con cautela. Este es otro ejemplo fascinante de las criaturas en el relato de Ostman, mostrando comportamientos conocidos de los grandes simios. La imitación es un comportamiento bien documentado entre los chimpancés y los gorilas, especialmente en individuos jóvenes y curiosos. Pero una vez más, este no es un detalle que Ostman pudiera haber conocido sobre los grandes simios en 1924. Las tendencias de imitación de los grandes simios no se hicieron ampliamente conocidas hasta, por lo menos, la década de 1960. Viví de la comida que había traído, alimentos enlatados, ciruelas pasas y lo último de harina que me quedaba. Encendía pequeños fuegos cuando me atrevía, usando ramitas secas y cocinando discretamente. Me observaban, pero no interferían. El lugar estaba muy adentro en la naturaleza. No podía irme sin arriesgarme a que me siguieran o me capturaran de nuevo. Las paredes del cañón eran empinadas y no tenía idea de qué tan lejos habíamos viajado. Sabía que no podría sobrevivir mucho tiempo sin equipo ni dirección. El tiempo de Ostman en cautiverio se había vuelto surrealista. A pesar de la ausencia de violencia hasta ahora, las dinámicas sociales lo inquietaban. Entonces comenzó a preguntarse. Comencé a pensar que tal vez me estaban considerando como una posible pareja para la joven hembra. La idea era inquietante y supe que tenía que encontrar una manera de escapar antes de que tomaran alguna decisión. Lo que Ostman describe aquí es sorprendentemente consistente con el comportamiento conocido de los primates. Desde el aspecto físico del secuestro hasta la estructura social observada, su relato está lleno de detalles plausibles. Él describe una unidad familiar con división de trabajo, curiosidad, incluso comunicación, no monstruos, sino seres inteligentes. Y la lógica ambiental se mantiene: terreno escarpado, hábitat oculto, aislamiento total. Su incapacidad para escapar no es una excusa, es una cuestión de supervivencia. Mientras más escuchamos, más difícil se vuelve descartarlo. Capítulo 4. La fuga. Retrocedí unos 18 metros para no estar demasiado cerca y yo iba a dispararle. Pero luego pensé, supón que le disparo a este tipo y lo hago enojar. Entonces él se va a poner furioso y yo estaré perdido. Así que decidí que debía haber otra manera. Después de 6 días en cautiverio, Ostman ideó un plan para escapar. Recordó un viejo truco que había aprendido usando rapé para incapacitar a un captor. Decidí ofrecerle mi caja de rapé al anciano. Parecía gustarle cuando tomé una pizca. Dejé la caja donde sabía que él podría encontrarla, esperando que consumiera su contenido. A la mañana siguiente, el anciano encontró la caja de rapé y vació su contenido en la boca. Empezó a toser y corrió hacia el manantial para conseguir agua. Aprovechando la oportunidad, Ostman reunió sus pertenencias tan rápido como pudo y se escapó. Empaqué mi saco de dormir y unas cuantas latas de comida en mi mochila, cargué una bala en el cañón de mi rifle y me dirigí hacia la abertura en la pared. La anciana me vio y empezó a perseguirme. Disparé un tiro por encima de su cabeza
y ella se dio la vuelta y se metió en la pared. Me abrí paso por el cañón, avanzando tan rápido como podía. Después de varias horas, llegué a un campamento maderero, donde les dije a los hombres que era un prospector minero que se había perdido. Osmond decidió no compartir su extraordinaria historia de inmediato, temiendo que no le creyeran, y con razón. No fue sino hasta 1957, más de 30 años después, que relató públicamente su experiencia, firmando una declaración solemne que afirmaba su veracidad. Capítulo 5. Evaluando la credibilidad del relato de Ostman. ¿Por qué se guardó esta historia durante 30 años? ¿Porque no quería que pensaran que estaba loco? Bueno, intenté contarla algunas veces, ya sabe, en el campamento, pero se reían de uno y se preguntaban qué había estado bebiendo y todo eso, ya sabe. ¿Alguna vez los indios se rieron de usted cuando les contó sobre eso? La mayoría de los indios sí lo creían. La afirmación de Albert Ostman de haber sido secuestrado por una familia de Sasquatches en 1924 ha sido recibida tanto con intriga como con escepticismo extremo, incluso por parte de los creyentes en pie grande. ¿Pero su relato es realmente tan inverosímil como parece al principio? Analicemos los factores que contribuyen a la credibilidad de su relato. En primer lugar, el secuestro de humanos es un comportamiento bien conocido y documentado entre las especies de grandes simios conocidas. En varias zonas rurales de Uganda, especialmente alrededor del Parque Nacional Kibale, ha habido múltiples casos verificados de chimpancés que secuestran y a veces matan a bebés humanos. En 2014, un niño de 2 años en Senegal fue agarrado por un chimpancé salvaje y llevado al bosque antes de ser rescatado por los aldeanos. Casos como este, aunque aterradores y a menudo trágicos, confirman la fuerza física y la imprevisibilidad de comportamiento de los grandes simios en zonas influenciadas por humanos. Los bantúes y luba locales cuentan historias de bonobos que secuestran a mujeres y niños. Durante la exploración europea de África en los años 1800 y principios de 1900, los relatos coloniales ocasionalmente hablaban de gorilas que secuestraban o intentaban llevarse a mujeres o niños. Esto refuerza la credibilidad de la historia de Ostman, especialmente cuando describe que fue llevado en su saco de dormir por una criatura bípeda parecida a un humano. A diferencia de los chimpancés o gorilas salvajes, los captores de Ostman demostraron un nivel de planificación, comunicación y estructura social, más allá de lo que cualquier gran simio conocido ha demostrado, lo que sugiere ya sea una especie de primate desconocida y altamente inteligente o alguna forma no documentada de humano de gran tamaño. Ostman mantuvo su historia de manera consistente a lo largo de los años, incluso firmando una declaración jurada que afirmaba su veracidad. Este documento tenía validez legal, y Ostman habría sido culpable de perjurio si alguna vez se hubiera descubierto que estaba mintiendo. Tenía poco que ganar y mucho que perder al dar a conocer su historia, lo que sugiere sinceridad en sus afirmaciones. También vale la pena señalar que no intentó obtener ningún beneficio personal de la historia. No escribió un libro ni ganó dinero con eso, simplemente lo contó cuando se lo preguntaron más tarde en su vida. Y sinceramente, si yo hubiera tenido una experiencia así, también querría desahogarme con el tiempo. Uno de los exámenes más convincentes de las afirmaciones de Ostman ocurrió en 1957, cuando Albert Ostman fue entrevistado formalmente por A. M. Naismith, un magistrado, juez de policía, forense y juez de paz de la Columbia Británica. Tampoco fue una conversación casual. Fue un contrainterrogatorio serio con la intención de poner a prueba tanto la memoria como la honestidad de Ostman. Después de la conversación, Naismith dijo, y cito, «Encontré que el señor Ostman era un hombre de 64 años de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, de trato agradable y con buen sentido del humor». Interrogué al señor Ostman a fondo en referencia a la historia que le contó al señor Green. Lo interrogué minuciosamente y utilicé todos los medios posibles para intentar encontrar una falla tanto en su personalidad como en su historia, pero no pude encontrar ninguna. Sin duda me fui con la impresión de que el señor Ostman cree en su propia historia y considera que está diciendo la verdad. Mi examen e interrogatorio no lograron aportar ninguna evidencia en contrario. No se trataba de cualquier funcionario.
A. M. Naismith ocupaba múltiples cargos legales y era conocido por su juicio crítico. Y no encontró engaño, ni contradicción, ni motivo. Solo un hombre relatando con calma algo que nadie podía explicar que le sucedió. La ubicación remota de Toba Inlet, con sus densos bosques y terreno accidentado, añade credibilidad a la existencia de una especie de primate bípedo aún no descubierta. Las descripciones detalladas de Ostman sobre el área y las criaturas que encontró coinciden con las características ambientales conocidas. El relato de Ostman incluye detalles específicos sobre el comportamiento familiar del Sasquatch, su dieta y sus métodos de comunicación. Estas observaciones se han repetido en otros informes más recientes, lo que da consistencia a las descripciones de este tipo de encuentros. El autor e investigador canadiense John Green entrevistó personalmente a Ostman en numerosas ocasiones sobre su experiencia. Como exeditor de un periódico y con una mente altamente analítica, Green era inicialmente muy escéptico. Más tarde escribió, cito, ¿cómo pudimos tomar en serio su historia sobre ser llevado en su saco de dormir por un macho grande? ¿Sasquatch, encerrado en un cañón en forma de caja, con una familia que incluía a una anciana, un macho joven y una hembra más joven, y escapando al lograr que el macho viejo se tragara una caja de rapé? Sin embargo, después de hablar con Ostman durante mucho tiempo, Green comentó más tarde, cito, Albert era un tipo muy creíble que manejó un duro interrogatorio con una compostura alegre, juró que su historia era cierta sin dudarlo, y se mantuvo firme en ella hasta que murió. Pero no le creería si lo estuviera contando hoy. Tuve muchas conversaciones largas con él y nunca vi ninguna señal de que estuviera inventando o exagerando. Su historia nunca vaciló, ni siquiera bajo un interrogatorio minucioso. La evaluación de Green tiene mucho peso. No se convencía fácilmente. La investigadora escéptica René de Hindon, conocida por identificar y rechazar muchos fraudes de inmediato, también revisó el relato de Ostman y declaró, cito, él nunca cambió la historia, ni una sola vez. En un campo plagado de exageraciones y retractaciones, ese tipo de consistencia es rara. El famoso zoólogo y autor Ivan T. Sanderson también escribió sobre la historia de Ostman, diciendo, cito, no tengo ninguna duda de que Ostman vio y convivió con algo totalmente desconocido para la ciencia. Sanderson no era conocido por creer ciegamente, sino por su profundo análisis de la plausibilidad biológica y de comportamiento. Mientras que algunos expertos descartan la historia como folclore, otros argumentan que la consistencia y especificidad del relato de Ostman justifican una investigación más profunda. La falta de evidencia física sigue siendo un desafío, por supuesto, pero la coherencia del relato y su notable consistencia, incluso bajo el escrutinio más riguroso, mantienen viva la discusión. Albert Ostman falleció en 1975 a la edad de 83 años. Nunca se retractó de su historia. Ya sea que se vea como un relato inverosímil o como un encuentro genuino, su relato sigue cautivando y provocando reflexión sobre los misterios que aún existen en los rincones inexplorados de nuestro mundo. Sus observaciones han contribuido significativamente al acervo de relatos sobre Sasquatch, influyendo tanto en la percepción pública como en la dirección de investigaciones posteriores. La consistencia de su relato con otros informes le da un grado de credibilidad que sigue intrigando y desconcertando a los investigadores. Si él estaba diciendo la verdad, y la evidencia sugiere fuertemente que así fue, demuestra una vez más que no estamos solos en los bosques. Vaya, qué historia tan absolutamente loca. Entonces, ¿qué piensas? ¿Albert Ostman estaba diciendo la verdad o se inventó todo? Y si crees que se lo inventó, por favor dime en los comentarios por qué piensas que inventaría una historia así, qué podría haber ganado con eso, porque hasta donde yo sé, la respuesta es absolutamente nada. También dime si eres escéptico, si tienes alguna teoría sobre cómo pudo incluir detalles tan extrañamente específicos y anatómicamente precisos sobre las criaturas que encontró, antes de que ese tipo de conocimiento anatómico fuera siquiera conocido en general. Honestamente me encantaría escuchar tus opiniones. Si te gustó este video, por favor dale like, compártelo con tu familia y amigos y suscríbete a Cabin in the Woods. Eso realmente me ayuda muchísimo.
Y si quieres mostrarme un apoyo extra y contribuir a futuros proyectos, dejaré un enlace a mi página de Buy Me a Coffee en la descripción de abajo. Puedes apoyarme aún más yendo a la pestaña de membresía en la página de mi canal, donde por unos cuantos dólares al mes puedes obtener acceso anticipado a futuros videos y otros beneficios exclusivos. O puedes apoyarme aún más yendo a la pestaña de tienda en la página del canal, donde puedes conseguir mercancía oficial de Cabin in the Woods como camisetas, sudaderas, calcomanías o tazas, y eso también ayuda a contribuir a futuros proyectos. Muchas gracias por ver el video.